Muchas gracias. Vamos a dar comienzo al segundo panel. La dinámica es muy parecida a la anterior. Tenemos tres preguntas que generan, digamos, una discusión un poco más abierta, más dinámica, y después abriremos un poco el espacio para comentarios o participaciones de la audiencia. El segundo panel está enfocado a un tema que ya se tocó de manera esporádica, tanto en las participaciones de los keynotes como durante el panel, que es el aspecto de gobernanza. Cuando hablamos de gobernanza, solamente de definir gobernanza nos tomaría, creo que todo el panel. Hay muchas formas de entender la gobernanza, pero es un tema que dentro de los que trabajamos en cuestiones de agua, ya lo estamos escuchando desde años. Por ahí del 2010, un reporte de la OCDE decía sobre crisis de agua a nivel global, comienza con esta frase de la crisis de agua es una crisis de gobernanza. Entonces, si vemos la gobernanza desde un punto de vista muy institucional, pues a lo mejor lo entendemos únicamente como los organismos que regulan ciertos aspectos, ¿no? Si lo abrimos a un aspecto legalista, pues todo el tipo de normatividad que de una manera asigna o limita los derechos. En una perspectiva sociológica, pues incluimos las prácticas de ciertas comunidades, de cómo interactúan con el medio, ¿no? Entonces, es un ámbito muy amplio, pero bajándolo a lo que estamos viendo aquí, entonces entender cómo definimos gobernanza en un aspecto de una cuenca binacional, qué quiere decir eso y qué retos encontramos en esta parte, ¿no? Podríamos empezar aquí a mi derecha, la pregunta es abierta, pero ¿cómo podríamos diferenciar una gobernanza cuando hablamos de una cuenca hídrica localizada en la región a esta, en el caso de Río Tijuana o en el Río Bravo, que es una cuenca binacional? Muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Agradezco también a Rosario y a Samuel por la invitación a este panel, a este evento. Pues yo sí, la verdad es que busqué gobernanza, ¿cómo se llama? Binacional en Google. Y tengo aquí mi acordeón, así que me voy a atrever a leerlo. Dice que debe llevarse a cabo mediante un enfoque, la gobernanza, que busque asegurar la distribución equitativa del agua, fomentar la cooperación transfronteriza, promover la sostenibilidad, prevenir conflictos y contribuir a la paz y al desarrollo regional. Y también requiere la participación de diversos actores, el fortalecimiento de las instituciones y la creación de marcos legales e institucionales adaptados a las condiciones específicas de cada cuenca, ¿no? O sea, pues como lo pueden ver, es bastante ambicioso, ¿no? Requiere muchísimo trabajo, requiere muchísima colaboración y pues yo creo que ese es el reto, ¿no? Y de hecho nos dimos cuenta en el primer panel de esta mañana que pues como tenemos diferentes puntos de vista, ¿no? El tema del agua siempre es un tema súper, eh, que vuelve a todo, que toca todo, y por lo tanto es muy complejo el poder tomar decisiones pues acertadas, ¿no? Y también me gustaría, a lo mejor en la siguiente intervención, hablar un poquito acerca de, creo que nos concentramos mucho en la mañana en México, ¿no? A lo mejor tocar un poquito más acerca pues precisamente esta zona fronteriza. Yo no conozco el Río Grande, ¿no? No he estado por esa zona, pero en esta parte del Río Colorado y particularmente, pues Tijuana es muy impactante, yo creo, ¿no? A todos los que conocemos esta zona, la gran diferencia que existe, pues en todo, ¿no? Físicamente, económicamente, socialmente. Y eso pues hace que precisamente el manejo equitativo, el manejo responsable del agua sea tan complicado. Muchas Gracias. gracias. Adelante, Juan. Ok, gracias. Pues hablas en general del concepto gobernanza. Es complicado a nivel cuenca. Ahora hablar de una gobernanza de una cuenca compartida, pues imagínense, es muchísimo más complejo, ¿no? Yo creo que aquí la clave es, dependiendo de los factores que comentas, ¿no? Las políticas,
todos los actores que funcionan. Entonces es tratar de homogeneizarnos a lo mejor, aprender lo que se está haciendo bien allá y compartirles lo que estamos haciendo también bien aquí, tratando de llegar pues pues a mí me comentabas ahí, ¿no? Para que haya paz, bueno, pues necesitamos tener más o menos cierta equidad en las decisiones. Entonces yo creo que además de toda la complejidad que lleva la gobernanza en una cuenca, pues hay que además tratar de homogenizar y de ser más o que haya más equidad de las dos partes para poder llegar a acuerdos pues que no nos afecten tanto, porque al final tenemos que entender que el problema del agua no va a disminuir, ¿no? Pues esto va aumentando, va subiendo de nivel. Entonces tenemos que empezar a atacar todos estos factores y todos estos problemas de mejor manera, con más datos, con más estudios, e incluso midiendo lo que hemos hecho y qué se está haciendo bien y qué falta mejorar, ¿no? Entonces, la verdad que, como dices, abordar el tema, cada factor es muy complejo, pero en general creo que debemos de tener esa visión, ¿no? Tratar de compartir la visión de las dos partes para poder llegar a un común acuerdo y que pues no nos afecte como nos está afectando de las dos zonas. Para iniciar, yo creo que ese sería el comentario. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer la oportunidad a los organizadores de invitarme a formar parte de este panel y poder compartir con ustedes un poco del conocimiento y la experiencia que tenemos desde el sector agrícola en Baja California con todos ustedes, ¿no? Creo que el tema de la gobernanza no ha estado a la par de la necesidad real del tema del consumo al agua. Creo que en materia legal, en materia administrativa, en materia de inversión se ha quedado rezagada. Creo que traemos un tratado, escuché por ahí, de 1941, 44, en donde se sigue administrando y se sigue de alguna manera respetando. Y bajo ese acuerdo, las leyes que administran la parte del agua que nos toca de nuestro lado, creo que han ido a la par de lo que necesita las comunidades en este caso, ¿no? Y esto requiere una modernización importante intersecretarial desde Secretaría de Energía, Secretaría del Agua, Recursos Naturales, Semarnat. Entonces, en ese sentido, creo que no ha crecido a la par. Habríamos que analizar caso por caso qué tan efectiva ha sido esa gobernanza para que el aprovechamiento del agua de alguna manera sea de la forma más eficaz para poder garantizar de alguna manera el abasto humano hacia los próximos años. Entonces, ahorita podemos abordar un poco más el tema, pero en temas de gobernanza creo que nos hemos quedado cortos. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar en este panel. Está muy interesante el tema y también muy retador. El tema de gobernanza dentro de una cuenca transfronteriza va mucho más allá de solamente tener el marco jurídico dentro de un país, ¿no? Tenemos un marco jurídico dentro de dos países, entonces eso lo hace mucho más complejo. Entonces, si nosotros, al ser partícipes de toda la gobernanza dentro de la cuenca transfronteriza, no conocemos tampoco el marco jurídico dentro de nuestro país, vámonos a un Zoom local, luego estatal y luego federal, pues entonces tampoco podemos hacer esta colaboración, ¿no? Entonces, para nosotros como sociedad civil es muy importante tener una transparencia dentro de los datos que se comparten dentro de la gobernanza para poder entonces participar en esta colaboración binacional. Y nosotros consideramos que, por ejemplo, el manejo de los datos de la recarga de acuíferos en ambos países, a veces hemos participado en paneles en donde se presentan datos muy interesantes, por ejemplo, de la cuenca del río Tijuana, pero terminan en el límite de México, ¿no? Entonces dices, ¿dónde está lo que falta, no? Entonces, sí tratar que ambos países
logren dentro del Tratado de 1944, dentro del manejo hídrico que se está teniendo, dentro de la gestión del agua, logren también hacer transparencia de los datos de cada una de las dos cuencas, bueno, de las cuencas transfronterizas, para entonces poder integrar esta información y lograr una buena gobernanza en las tres cuencas binacionales. Muchas gracias. No, muy interesante. Una de las cosas que comentaba Leopoldo de lo complicado que es incorporar las diferentes prioridades de diferentes grupos, ¿no? Entonces, eso, cuando hablamos de gobernanza, yo notaba muchas veces que los problemas, cuando se trata de describir un problema, nos vamos a una perspectiva muy descriptiva, muy técnica, a veces coqueteando con la tecnocracia de esto es simplemente con más litros tratados, pero se suele saltar el paso que es, pues, cualquier prescripción tiene una implicación de decisión de valores, ¿no? Hay un aspecto moral de a qué grupo voy a priorizar por diferentes razones. Entonces, cada aquí uno de ustedes representa grupos distintos, ¿no? ¿Cómo podemos entonces crear un sistema de gobernanza donde se tome en cuenta cada una de esas prioridades? Porque el agricultor va a decir, bueno, tengo una justificación ética, legal y hasta espiritual de poder continuar con este proceso, cuando a lo mejor un grupo de la sociedad civil ambientalista está en contra de ciertas cosas. Ese es el reto grande, ¿no? Pero de su perspectiva, ¿cómo podemos integrar esos puntos distintos en un contexto de gobernanza en el aspecto hídrico? ¿Ya empezamos de este lado también? Sí. Ok, muy bien. Mira, yo creo que el concepto este de Integrated Water Management, Ujú. ¿no? Que tiene ya muchos años y que de alguna manera se ve plasmado un poco en la Ley de Aguas Nacionales y en la legislación mexicana, pues tiene, vamos a decir que es lo ideal, ¿no? Que suceda. ¿Y qué es lo que menciona? Dice que debe de venir las decisiones, ¿no? Desde abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y lo hemos visto muchas veces, cuando las decisiones centralistas de Conagua se aplican en todo el país, ¿no? No pasan cosas buenas, ¿no? Los usuarios finales, pues generalmente son los más afectados. Lo que se quería solucionar termina siendo un problema mayor. Si se empieza desde abajo hacia arriba, implica mucho más trabajo, obviamente, en las bases, ¿no? A nivel local, pero realmente sí da soluciones mucho más fuertes. Y yo aquí voy a dar un ejemplo de un caso que fue exitoso, que ya dejó de ser exitoso, lamentablemente, pero que está muy cerca de mi corazón, que es precisamente el reuso del agua en Maneadero, en el Valle de Maneadero. Ahí se construyó una planta de tratamiento, la de Naranjo, desde el 2000, que estaba operándose muy bien, produciendo agua de muy buena calidad, y sin embargo esa agua se estaba desperdiciando, se iba al mar. Entonces, los agricultores de Maneadero pues dijeron, oye, pues nosotros queremos esa agua, ¿sí? Entonces, nosotros en la universidad estuvimos haciendo todos los estudios para poder precisamente pues convencerlos y convencer de que de manera responsable se puede llevar a cabo ese reuso. Eventualmente, hasta el 2016 lo logramos, pero nos sentamos en las mesas de negociación fácil, unos 5 años, la CESPE, los agricultores y nosotros, y en un ambiente de confianza que se creó, se tomó la decisión de finalmente mandarles el agua para allá. El agua en aquel entonces estaba bien tratada, se recuperaron muchas hectáreas de cultivo cercanas a la costa que ya los pozos no servían porque estaban salados y se generaron empleos y ahorita se están cultivando flores, cosas así por el estilo, ¿no? Nada para uso comestible por el hombre. Lamentablemente, en el 2021, más o menos, la planta de Naranjo dejó de funcionar bien, y entonces el agua, en lugar de que estuviera bien tratada, pues realmente no está tratada bien, y sin embargo siguen utilizándola para sus riegos de cultivo, ¿no? Entonces, fue un caso muy exitoso, digo, se recuperaron hectáreas, se generó empleo, estábamos aprovechando un recurso que es el agua residual tratada, y también podíamos pensar en que más adelante, conforme el agua, se les enviara más agua residual tratada, ellos también nos pudieran vender sus derechos de agua a la ciudad, ¿sí? Para obtener, pues, más agua en la ciudad, para uso urbano, ¿sí? Y todos era, pues, ganar. Pero la clave aquí es calidad del agua, ¿no? Y la clave es entonces el tratamiento que se le da al agua residual.
Cuando se colapsó la planta de tratamiento por falta de mantenimiento, por falta de operación adecuada, pues entonces ya dejó de ser un caso exitoso, ¿sí? Pero sí nos da la pauta a pensar de que se puede hacer, ¿sí? Cuesta mucho trabajo, cuesta también mucho trabajo el darle precisamente ese seguimiento que se requiere, porque somos muy dados en el país a construir una planta, ¿no? Conseguir el dinero, que de por sí cuesta trabajo conseguirlo, luego se construye, opera 5 años, 10 años, y se vuelve un elefante blanco, ¿no? Que después ya no sirve para nada, no cumple sus objetivos. Entonces, hay los ejemplos y yo creo que esa es la manera en la que se debe de perseguir. Ok, ¿cómo atender a todos los actores, a todos los usuarios del agua? Porque pues al final todos necesitan agua, todos tienen derecho. El agua es de todos, finalmente. Pues es un tema que tienes que abordar analizando a cada actor, ¿no? O sea, al agrícola, no podemos decirle, como se comentaba anteriormente, al agrícola le vamos a quitar agua. Ah, espérame, pero ¿y después qué vamos a comer, no? Bueno, entonces hay que quitarle el agua al uso público urbano. Oye, pues no podemos quedarnos tampoco sin agua porque es primordial, ¿no? Es lo primero que ocupamos. Vamos hacia el sector pecuario, pues es lo mismo, ¿no? También es alimentación, es un sector productivo de ciertas zonas más alejadas, ¿no? Y bueno, pues vamos viendo a la industria. Bueno, al final la industria es el motor de la economía, tampoco lo vamos pues a tratar de reducirle, ¿no? ¿Qué necesitamos? A lo mejor verlo desde un aspecto sostenible, como se ha estado mencionando. A cada actor y a cada sector productivo necesitamos mejorar la eficiencia necesariamente, urgentemente. Sí hay muchas regulaciones, a lo mejor muy generales, como se ha mencionado, ciertamente. Necesitamos que cada estado de repente también tome su parte y diagnostique esto, ¿no? Por sector, pero además por zona, ¿no? O sea, igual que cada zona y cada estado del país es muy diferente, la verdad es que también cada acuífero es diferente. En Baja California tenemos acuíferos costeros, pero también intermontanos, ¿no? Los costeros dicen, bueno, yo tengo el mar y no me preocupa, ¿no? Puedo sobreexplotar y tengo la opción después de seguir creciendo hacia el mar, ¿no? La cuestión de los acuíferos intermontanos, pues no, ellos solo tienen recarga de lluvia y con todo esto del cambio climático, que las lluvias empiezan a ser más erráticas, los ciclos de sequías más largos, también tiene que empezarse a ver un tema muy importante y escabroso al mismo tiempo que es el tema de productividad del agua, ¿no? Entonces de repente tenemos que empezar a ver, ok, un metro de cúbico de agua, ¿cuánto nos cuesta extraerlo? Y no solo monetariamente, ¿no? O sea, costos ambientales y sociales. ¿Y cuánto me cuesta aplicarlo a cierto sector? ¿Y cuánto reditúa, no? Lo mismo, reditúa en empleo, reditúa socialmente, reditúa en costos monetarios. Entonces, el aspecto de productividad del agua va a ser un concepto que vamos a tener que empezar a tomar y a retomar para que también podamos enfocar ciertas políticas y recursos sobre todo, ¿no? A ciertas áreas donde podamos tener mayor eficiencia del agua y que nos dé más productividad, pero pues es un tema que se tiene que ir poco a poco ingresando a esto porque requiere pues muchas políticas y nuevas políticas y nuevas leyes y nuevos reglamentos, ¿no? Que va a ser, pues todo esto tendría que ser un cambio gradual y tendremos que estar listos para abordar ese tema, ¿no? Es algo ahí que todavía se está manejando. El plan de la presidenta de la República del Derecho Humano al Agua, planteado a través de Conagua con los productores, nos expresan que en papel, en el plan, está que si logran recuperar el 10% del agua que se utiliza en la agricultura, se solventa el problema del agua en los próximos 50 años. Entonces nosotros platicando con agua les comentamos, digo, sí, en el papel suena muy bien, pero cuando hay agua, pero en el caso de la zona costa que no hay agua, no funciona, a lo mejor puede funcionar en el centro, en el sur de México. Entonces volvemos a esa espiral de lo que se ha venido platicando, que es el traje a la medida de las regiones que necesitamos. Nosotros
decimos, tenemos la alternativa en el mar, pero la alternativa en el mar no es tan fácil. ¿Por qué? Porque no tenemos ni el marco legal para poder llegar a esa agua, en el caso de la agricultura, y nosotros poder ceder ese 10%. Nosotros dijimos, no tenemos ningún problema en el ceder, porque el derecho al consumo humano es prioritario y lo queremos compartir de alguna manera para que las comunidades puedan crecer a la par del que crezca el negocio agrícola. Si nuestras comunidades no cuentan con el agua y tienen la agua más cara del mundo, pues lógicamente hay una disparidad muy grande que tiene un costo social, ¿no? Entonces, ¿cómo legislamos o cómo en una nueva ley de aguas nacionales creamos ese marco jurídico para que esos pozos costeros, esas tomas directas, esos pozos transversales, vayan en conjunto, no nomás en el tema agrícola, sino en el tema social, que es prioridad? Nosotros no es de muchos conocidos de los problemas sociales que tuvimos hace prácticamente 10 años en San Quintín. Y de esa fecha al día de hoy vienen siendo los mismos reclamos en carácter de agua hacia las comunidades. Las inversiones se han dejado de hacer. Las promesas han estado ahí, pero no han estado a la par de la necesidad. Entonces, en la medida que dentro de esa gobernanza estatal, municipal, federal, no vaya acompañada de la necesidad real, pues la solución no va a venir en un corto plazo. Entonces, hablando del tema, yo hablo un poco del tema de la costa, hablando un poco del tema de Mexicali, ¿no? Mexicali, pues sí es muy fácil, dice, vamos a transformar el tema de Mexicali hacia goteo, eh, pero de las características que tiene Mexicali en cuanto a productividad, ¿cuántos cultivos son rentables para que se haga la inversión por riego por goteo? Cuando vemos cada vez más que en el tema del algodón hay provisiones para las semillas, en el tema de herbicidas hay temas también de algunas limitaciones, entonces las herramientas se van acabando para que de alguna manera seas productivo y rentable. Entonces hay que entender la parte también del agricultor del Valle de Mexicali, que no todo es inviertan en sistemas de riego por goteo cuando la rentabilidad no está. O sea, se tendría que buscar esa alternativa para que el Valle de Mexicali de alguna manera siga viviendo el tema agrícola. En el caso de la zona costa, Maniadero, San Quintín, la rentabilidad está ahí. Es por eso que siguen las inversiones que se han hecho en los últimos 40 años para que de alguna manera las empresas puedan seguir siendo rentables de alguna manera. Entonces, creo que ese marco legal de gobernanza interinstitucional que no nada más requiere de un tema de concesión en una nueva ley, sino que viene acompañado de un tema energético, viene acompañado de un tema ecológico, porque lógicamente al desalar viene un tema de descarga, de salmuera, que cumpla con la norma, con el tema ecológico y que vaya acompañado de un tema de carácter social, no únicamente en la parte económica. Bueno, nosotros como sociedad civil nos ha funcionado mucho hacerlo todo en base a ciencia. Creo que la ciencia es una parte muy importante de la toma de decisiones para diferentes proyectos, ¿no? Entonces, no solamente es haz un diagnóstico, haz un marco legal, haz no sé, miles de papeles que a veces quedan ahí en un librero archivados, sino que la ciencia ha sido fundamental para nosotros para tomar una decisión sobre lo que queremos hacer. Y en base a esto es cuando tenemos el acercamiento con los diferentes aliados, ¿no? Ya sea el agricultor, sea el uso doméstico, sea pues los pueblos originarios, sea los turísticos, cualquier otro usuario que consideremos importante involucrar en nuestros proyectos. Entonces, como bien decía Polo, ¿no? Tenemos proyectos muy exitosos que de repente decimos, wow, ya logramos hacer un gran cambio y tenemos a todos los actores involucrados y estamos haciendo algo muy bien. Y después, desafortunadamente pasa
que hay cambio de administraciones. Los periodos son muy cortos y ese es el gran reto que tenemos en la sociedad civil. ¿Cómo logramos ya esto que hicimos a través de mesas de trabajo, a través de reuniones, a través de talleres, lo que se decidió en conjunto por parte de todos los usuarios de la cuenca, cómo logramos que siga con estos cambios de administraciones? Si bien ahora el tema agua es importante para la presidencia, pero el año pasado no lo era, ¿no? Bueno, el año pasado no, la administración pasada. Entonces, ese creo que es el reto más grande de la sociedad civil, encontrar el camino para dar el seguimiento a los proyectos que se están impulsando en conjunto con los diferentes usuarios y sobre todo no vernos como, ah, bueno, tú agricultor usas mucha agua y entonces te vamos a tachar para siempre, ¿no? Yo creo que hay que buscar la manera de colaborar y hacer cómo el sí se pueden implementar proyectos que sean beneficiosos para todos, incluyendo al medio ambiente. Entonces, considero que el reto más importante es que la alianza no sea nada más con la persona que está dentro de una toma de decisión o dentro de una organización de la sociedad civil o de la academia, ¿no? Sino que sea un cambio de conciencia para que los que vengan a tomar ese tipo de proyectos o decisiones, pues ya la tengan para seguir, dar seguimiento, justo lo que decía Polo, que no se quede nada más con que fue exitoso un tiempo, pero después ya no lo fue. Sí, gracias. Sí, ahorita algo que comentaba Alberto sobre el agua es un derecho humano, ¿no? Al menos en contextos nacionales. Y recuerdo, me parece en el panel pasado se hacía el comentario de, bueno, si no pagas la electricidad te la corta, ¿no? Si no pagas la gasolina, pues no puedes moverte. Con la cuestión del agua es distinta. El cortarle el acceso a agua a una comunidad, inclusive a una institución, aquí en Tijuana hay varias organizaciones que andan retrasadas en sus pagos por años de agua, pues suena muy práctico. Es decir, bueno, no está entrando suficiente dinero para pagar este servicio, pero hay un aspecto social detrás de eso, ¿no? El no tener acceso a agua no es lo mismo a no tener electricidad, o no tener gasolina, o no tener otro servicio. Y eso lo hace más complejo, cómo incorporamos eso. Tratando de conectar un poquito a la parte de los datos, comentaban ya varios participantes, que nos ayuda a dar cierta transparencia y cuando hay transparencia tiende a haber un poco más de confianza en un sistema. ¿Qué tipo de datos creen ustedes que faltan desde su punto de vista donde ustedes trabajan? Y sobre todo, regresando la conversación al aspecto binacional, de la parte americana, porque ustedes todos trabajan mayor parte en México, ¿qué datos les faltan o qué parte de allá ustedes consideran que hace falta más integración en cuanto a información, ya sea de todo tipo, ¿no? Para centrarlo un poquito en el aspecto del vacío de datos que tenemos. ¿Vamos a empezar? Bueno, sí, muchas gracias. Pues mira, hay un contraste muy grande, ¿no? Por un lado, en Estados Unidos hay bastante información, ¿sí? Pero otra vez, hay bastante dinero para llevar a cabo. Toda la información, cada dato que se genera implica un costo, ¿sí? Lamentablemente, y ya sé que le caemos mal a la prensa, ¿no? La universidad, las universidades, cuando nos dicen, ¿por qué no estudian tal cosa? Pues es que necesitamos recursos para ir y estudiarlo, ¿no? No es porque no queramos. Y a veces lo hacemos de a gratis, pero otras veces no se puede. Cualquier número generado implica un costo asociado. Entonces, en Estados Unidos hay bastante información con respecto a, por ejemplo, la descarga, la calidad de la descarga de la planta internacional. Y luego, para mi sorpresa, también encontré unos datos de cruceros que hacen desde Point Loma hasta el sur, hasta la frontera con México, y sí se van un poquito hacia mares mexicanos o aguas mexicanas y monitorean mes tras mes, ¿no? O sea, cruceros oceanográficos, ¿no? Que nosotros, si nos va bien en ciencias marinas, ¿verdad? En la UABC, pues lo tenemos una vez al año, ¿no? O dos veces al año en la bahía ahí enfrente, en Ensenada, ¿no? Entonces, la diferencia de dinero, como les digo, es muy grande. Y por otra parte tenemos las SPT, que yo honestamente estuve buscando datos acerca de calidad del agua de las SPT para esta plática y pues no encontré. No están disponibles en la página, o si están disponibles, pues está medio complicado llegar a ellos, ¿no? Y en contraste, la planta binacional pues tiene reportes
tanto mensuales como anuales de calidad de descarga. Entonces, ahí hay una gran diferencia. No sé, por ejemplo, ahora que ya se terminó de construir la planta de San Antonio de los Buenos, tampoco hay información, ¿sí? Entonces yo esperaría que si la planta está funcionando bien, pues por lo menos estén presumiendo de que está funcionando bien, ¿no? Parece ser que se construyó también un poquito más chica de lo que usualmente trataba, que eran 1100 litros por segundo, creo que ahora son 800, según lo que sé. Entonces, ¿qué pasa con esos otros 300 litros, no? ¿Hacia dónde se van? ¿Se van a otras plantas de tratamiento o se descargan al mar? O sea, es decir, sí se está haciendo cosas y está muy bien, pero tiene que haber mayor, creo yo, transparencia del lado mexicano. Sí, también en Estados Unidos digo, no son unos santos, ¿verdad? También nos avientan muchas cosas para acá que ya no quieren, ¿verdad? Pero se ve mucha la diferencia, pues, en cuanto a la cantidad de datos que hay disponibles. Ok, en cuestión de datos, pues creo que ahí estamos de acuerdo, ¿no? Es fundamental cómo tomas decisiones acertadas si no tienes los datos que te lo sustenten, ¿no? Y en esa cuestión de datos, además, otra cosa que mencionaste es muy ciertamente, necesitamos darle continuidad a esos datos. Calidad del agua, recargas, climatología, o sea, todo debe llevar un seguimiento y necesitamos datos periódicos, los diagnósticos al final son fotografías del estado actual que tienen ciertos sistemas, pero esa fotografía mañana ya no es válida, ¿no? O sea, era una fotografía de antier o de hace un mes que había sequía contra la fotografía de ayer donde ya hay lluvias, bueno, ya nos cambió un poco el panorama, ¿no? Entonces los diagnósticos y los sistemas de monitoreo son básicos que a veces hace falta implementar o a veces hay datos muy sueltos que también hace falta recabar y poderles dar el tratamiento adecuado para estarlos usando, ¿no? Y en todos los sectores es lo mismo, ¿no? O sea, como lo mencionas, en el agua potable necesitamos ver la calidad. Deberíamos de estar monitoreando, ¿no? Que siempre haya la calidad que se requiere y de no hacerse, pues poder tomar las decisiones lo más pronto posible para corregir eso, ¿no? Pero igual en la agricultura, igual en todo, o sea, si en la agricultura tuviéramos más datos, pudiéramos tomar también mejores decisiones a la hora de mejorar nuestros sistemas de producción y sobre todo en la eficiencia, ¿no? Y en todos los sectores, pues es lo mismo, ¿no? O sea, los datos es algo fundamental. No vamos a poder compararnos precisamente contra nuestra contraparte, porque pues la cuestión de recursos es inmensamente, hay una gran diferencia que es difícil ponerla a la par. Lo que nos queda es esperar que nuestras nuevas generaciones estén innovando para poder estar generando con toda la nueva tecnología y la inteligencia artificial y todo esto que venga, poder estar generando datos a menor costo, ¿no? Eso es lo que al final tenemos que empezar a vislumbrar y pues ahí también viene otro reto en el sector educativo, ¿no? Enfocar nuestra educación a la par de la tecnología que va avanzando y nos va dejando muy rápido, ¿no? A todos en general como profesionistas. Partimos del no es medible, no es mejorable, ¿no? Si no lo mides, no hay oportunidad de poder tener una mejora o poder determinar si vas en retroceso, ¿no? Eh, Creo que en la parte de los presupuestos queda claro que dentro de esa gobernanza, si las instituciones no están escribiendo esa carta de amor que se había para que nos quieran como nos debemos de querer con las inversiones necesarias para poder medir los datos, eh, creo que no vamos a tener un punto de partida, ¿no? Si partimos desde el punto de transparencia, cuando vemos, por ejemplo, ahorita que se hablaba del caso de Maniadero, ¿no? Cuando se hablaba que en tu recibo del agua, en el caso de Cespen Ensenada, te están cobrando un porcentaje por saneamiento del agua, que ya va implícito en el consumo y que esa agua de lo que te están cobrando se tendría que depositar de acuerdo a la norma, ya sea en el mar o en este caso con el acuerdo que hay con el Ejido Nacionalista de poderla llevar para el uso de forrajes o flores. O en su caso, si cumple con la norma, el poderla reinfiltrar en un área determinada que venga a ayudar al tema del acuífero. Pero nada de eso sucede, porque ni se mide la calidad del agua, ni se transparenta el recurso que ya se le cobró al usuario para darle ese tratamiento,
y todo eso hace un caldo de cultivo para que las cosas no mejoren o proyectos como el de Maniadero se venga abajo. Si a esto le sumas que después las dependencias se acercan con la iniciativa privada para tratar de vender un agua que al final de cuentas, pues de alguna manera ya fue cobrada, viene a agravar más la situación de un tema de transparencia que en poco ayuda a recuperar un acuífero. El tema de Maniadero en particular tiene una cualidad geográfica que en forma natural el agua prácticamente del Naranjo fluye hacia Maniadero, una inversión muy importante que se hizo en su momento, que totalmente desaprovechada está porque tiene un potencial para recuperar el acuífero increíble que no lo tiene el Valle de Guadalupe. El Valle de Guadalupe en su momento la gobernadora vino con un anuncio a plantear que venía el tema de encauzar las aguas de tratamiento y que va a dar la solución. Pero ya cuando se mira la parte rentable de cuánto va a costar un metro cúbico por poner el agua en Valle de Guadalupe, pues los viticultores van a decir, pues aunque quiera el agua me sale muy cara. Entonces es cuando los proyectos se vienen abajo, es cuando viene la ciencia, es cuando viene el tema costo-beneficio, no nomás acompañado de realmente la quiero llevar, pues para que el valle funcione. Entonces todo ese tipo de métricas, si desde la parte de la gobernanza, desde la parte institucional, de la academia, de la iniciativa privada, no se conjuntan y se hacen a largo plazo, pues lógicamente van a estar los cambios en el gobierno y pues se van a estar echando la bolita uno al otro y la problemática va a ser un vicio continuo. Entonces, entre mayor información tengamos o podemos exigir como sector privado, como sociedad, vamos a poder tener mejores resultados. Voy a volver a decirlo, la ciencia es fundamental. Si nosotros no sabemos el agua que entra a México o que va por toda la cuenca del río Colorado, Tijuana o Río Bravo, ¿cuánta entra, cuánta va, cuánta se reparte, cuánta se infiltra? Si no tenemos esas mediciones, en realidad no podemos tomar decisiones pues en base a ciencia en donde podamos definir qué sí, qué vamos a hacer con esa agua. Y ahorita tenemos sequía, tenemos otros factores que están haciendo que cada vez tengamos menos. Entonces, hablando de lo que decías, Eric, en una cuenca compartida, ¿no? Entre México y Estados Unidos, sabemos que México no tiene tantos recursos. Somos un poco más limitados que Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene más recursos. Entonces, si buscamos esa transparencia de los datos de cuánta agua tienes a lo largo de todas las cuencas transfronterizas. Entonces, México, el territorio que tenemos dentro de México, de estas cuencas, es más pequeño. Entonces, podemos aprovechar esos datos y poder hacer esta medición en nuestro lado, lo que nos corresponda, ¿no? Entonces, yo creo que con eso se pueden tomar decisiones binacionales en qué sigue para nuestras cuencas, qué sigue para el manejo del agua, contando el sistema agrícola, social, el medio ambiente. Entonces, verlo como somos una colaboración binacional que tiene que tener un dato y una transparencia y lograr que entre ambos países podamos compartir este tipo de datos que no nada más se queden en una frontera, creo que es muy importante y eso nos hace que sea un poco más, esto nos dé un panorama diferente de lo que es el manejo del agua en la cuenca transfronteriza. Muchas gracias. Gracias a los panelistas. Creo que estamos ahorita entrando a comentarios de los, alguna pregunta dirigida ya sea específicamente a algún panelista o alguna comentario abierto. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas de nuevo y comentarios. Le pedimos que sean breves para que puedan participar la mayoría de las personas y seguir en tiempo y forma con el. Sí, buenas tardes, expositores y audiencia general. Nosotros venimos del Valle de Mexicali, somos productores y prestamos servicios en módulo de riego. Quisiera un comentario y una pregunta. El comentario que voy a hacer es con respecto a la asignación de los volúmenes de agua que tiene el sitio 014. Se comentó con los expositores anteriores que pues, el distrito 014 es un distrito que tenemos el agua segura, ¿ya? Con el tratado del 1944
de 1.150.234 millones de metros cúbicos de gravedad, 1.000.000 en pozo federal y 200.000 en pozo particular, para irrigar las 208.000 hectáreas del Valle de Mexicali y San Luis, que tenemos el agua segura. Actualmente la agricultura no ha sido negocio, con excepción de la hortaliza, que tiene pues, recursos extranjeros, financiamiento y exportación. Pero los cultivos tradicionales que se siembran en el Valle de Mexicali han perdido la rentabilidad de hace ya de 3 años consecutivos. Tristemente, la agricultura ha estado descapitalizada, no valen nuestros productos, la producción, los insumos carísimos. Y actualmente, pues, ha sido la oferta, la renta, la transferencia de volúmenes de agua. Recientemente se acaba de implementar el programa de descanso de tierras, o transferencia de volúmenes temporales con un convenio con Estados Unidos. En este ciclo, los agricultores tuvieron el beneficio de un recurso típico. El siguiente ciclo para el 25-26, estamos terminando el 24-25, y fue un plan nacional que nuestra presidenta lo acaba de mencionar en su informe recientemente del Plan Nacional Hídrico. Y es un compromiso que quieren implementar en el Valle de Mexicali, Distrito 014, para entregar un volumen de agua de 100 millones de metros cúbicos para toda esta área de la costa, Tijuana, Rosarito, Tecate, Ensenada. Entonces, en todas las asociaciones se presentó una situación un poquito, se puede decir, incómoda, a razón del planteamiento de ese convenio, del plan de convención. El Distrito 014 es un distrito que no ha firmado ese convenio. Entonces, aquí nuestro gobierno, quiero escuchar su opinión respecto a ese convenio, aquí a los expositores. Ese convenio se resuelve, se llevó a las bases y la gente presentó pues, incomodidad porque es agua de la autonomía. Se habla de que el gobierno federal tiene un presupuesto y que con esa obra de infraestructura recuperable en ahora y ese a la zona costa de Baja California, pues quiere dinero de recurso de manera proporcional, poco a poco, hacer los 100 de metros cúbicos de inicio. Entonces, se está viendo una situación típica en nuestro valle, en nuestro distrito 014. Se hizo un planteamiento a las instancias del gobierno por parte de la Sociedad de Responsabilidad Limitada de SRL y Capital Variable, el Instituto de 014, de más nuevos para obra, el cual el gobierno dice, pues es mucho dinero. Estuvo en el Estado, y México puede llegar a 4.500 millones. Entonces, ¿quién el recurso? Pues, la inversión no se da, el recurso no se da. Entonces, afortunadamente, en nuestro distrito tenemos el agua asegurada. Pasa que es un distrito a tiempo real. Hay un ejemplo, la lechera que va caminando y la van a rellenar en tres tetas. Son los 3 canales: Independencia, Revolución y Reforma. Y la cuarta es la ciudad. Si no aprovechamos el agua en el tiempo real, la perdemos. Entonces, esa es la situación que está prevaleciendo en nuestro distrito de Riego 014. Y son mis comentarios y la pregunta que, nuevamente, ¿qué opinan del Plan Hídrico Nacional? Gracias ahí si alguien quiere. Y yo creo que también por adelantado, muchas gracias a los panelistas de estar ahí arriba, que no es fácil. Muchas gracias. ¿Y luego quién era? Pues nomás hacer el comentario que a lo mejor el panelista anterior del SILA tiene un poco más de información en cuanto al acta. Son tratados federales, ¿no? Y volvemos a lo mismo de los datos, ¿no? De repente no tenemos todos los datos y se presta, ¿no? A que cada quien le dé el rumbo, pues, que le conviene al final de cuentas, ¿no? El gobierno, por un lado, protegiéndose, a lo mejor los usuarios, pues solicitando, ¿no? Apoyo. Son complicados esos temas. Pues yo por mi parte puedo decir que no tengo toda la información para poderte dar
una opinión informada, ¿no? Que al representar una institución, pues no conviene que te diga mi opinión personal, ¿no? Debe ser una opinión bien informada, que volvemos a lo mismo, ¿no? Debemos de tener todos los elementos, tanto usuarios como nosotros, para poder opinar, ¿no? Y es un tema complejísimo, o sea, lo que tú comentas, ¿no? Al final el plan hídrico está solicitando agua para consumo humano, pues que es prioritario, ¿no? Entonces es muy complicado si te pones ahora del otro lado, del sector agrícola. Bueno, pero si les doy agua, pero entonces ya no les doy alimentos, ¿qué te urge más, no? Pues las dos cosas urgen, ¿no? Necesitamos alimentos y necesitamos agua para consumo humano, o sea, es algo complicado. Tenemos que precisamente con mejores datos empezar a llegar a un punto intermedio, porque el otro detalle es eso, ¿no? Se empiezan a polarizar estas situaciones y es difícil llegar a un acuerdo, porque o cumples lo que yo te digo o no cedo en nada, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Esta situación. Yo quisiera comentar que el tema del agua llega un momento en donde va de la mano con un tema de voluntad política, acompañado de la razón, de los datos y de la necesidad, en este caso del agricultor. Yo me pongo de la parte del agricultor, ¿no? Entonces, yo la veo en el caso, por ejemplo, de Maneadero San Quintín, en donde viene el tema de que nos quieren recoger volumen. Ahí la diferencia que el volumen no está, o sea, nomás está el papel. En el caso de ustedes, el volumen sí está ahí. Es un caso totalmente por separado, pero sí viene en el tema de una negociación, en donde dentro de esa negociación, pues lógicamente hay dos partes que tienen que ceder, y creo que aquí es más el ceder por parte del agricultor que a lo mejor por la necesidad del consumo humano. Creo que esto tendría que llevarse a una mesa de diálogo. Creo que esa mesa de diálogo, a la información que yo tuve, no se dio porque se vinieron los foros y dentro de los foros se quería establecer un esquema de participación de alguna manera que fuera hacia ceder la parte del volumen y no sino a escuchar al tema del productor. Desde la perspectiva de nosotros del Consejo Agrícola, para tema de la nueva ley de aguas nacionales y su reglamento, nosotros nos dimos a la tarea desde a través de la ciencia y a través del estudio, contratar especialistas para crear un traje a la medida que pudiera participar dentro de la ley de aguas nacionales y su reglamento, en donde ese posicionamiento lo impulsamos o lo estamos impulsando a través de senadores, diputados federales, buscando esa concienciación, esa conciencia, perdón, hacia que miren a la zona costa como un caso sui generis a nivel nacional y que se pueda establecer ese marco regulatorio legal para que nosotros podamos trabajar. Entonces, igual desconozco a profundidad qué estudios ustedes han realizado o con qué despachos pueden estar trabajando o qué lobbying político pueden estar haciendo para poder llegar a obtener ese resultado que ustedes están buscando. Porque el tema de la confrontación o el tema de la exigencia en muchas veces no lleva a buenos resultados. Ese es mi punto de vista desde mi perspectiva. Gracias, buen día. Mi nombre es Adriana Camargo y vengo de UABC de Facultad de Enfermería. Y aquí en este tenor de la gobernanza hídrica, donde también se tiene el derecho, y como lo ha mencionado, a conocer y a tomar decisiones en base a resultados confiables, haciendo uso de la ciencia, hablando particularmente de agua y salud pública. No es una pregunta, es un comentario para dejarlo a la mesa y tomarlo en cuenta en siguientes sesiones. El ciudadano tiene derecho a conocer la calidad de agua que recibe. Entonces, dentro de los parámetros que no son muy claros, lo que sí se sabe es que, por ejemplo, arsénico y flúor ya están presentes en cantidades no conocidas, pero superiores a los límites, que tienen efectos en la salud pública, ¿no? Especialmente, por ejemplo, el arsénico que tiene efectos cancerígenos, el flúor que desplaza
calcio, etcétera, tiene muchos, repercute en problemas óseos y otros metales pesados que tienen efectos en el cerebro y en otros tejidos del organismo. Entonces, sé que no se puede contestar esa pregunta ahorita, pero es para dejarla sobre la mesa, para tomarlo de forma seria, de hacer también programas de vigilancia epidemiológica, donde se empieza desde el primer nivel exploratorio hasta relacionar y luego explicar, demostrar que existen una parte de estas enfermedades de cáncer y entre otras, están vinculadas con la calidad del agua que tenemos actualmente, derivado de que hay una sobreexplotación de pozos que están con cantidades altas de estos elementos, adicionalmente a pues agua pues que no se puede tratar de forma eficiente, ¿no? Entonces, en esta parte de gobernanza es importante también tomar esas decisiones en base a la ciencia y que el ciudadano tenga derecho a conocer cuál es la calidad del agua y cuáles son los efectos a la salud que se tiene. Es como comentario porque sé que en este momento no se puede contestar. Yo tengo un comentario. Sí, mi pregunta sería para todos. ¿El agua en México, el agua potable, está privatizada? Pues en teoría no, pero en la práctica todos tomamos agua de garrafón, tomamos agua embotellada, ¿no? Y entonces lo que han hecho los gobiernos es pasándonos la factura a nosotros. O sea, ya no se responsabilizan por la calidad que nos entregan y que debe de cumplir con la NOM 0, la NOM 127 de salubridad de agua potable, ¿no? Si cumpliera con esa NOM, se supone que no teníamos ningún problema. Y a lo mejor cuando éramos chicos, ¿verdad? Los que somos más viejos, sí, en muchas ciudades del país se cumplía con eso y bastaba con filtrarla por un filtro de cerámica o algo así, ¿no? Pero ya nos convencieron que no, que mejor compra agua de garrafón o agua embotellada por tu salud, precisamente para evitar ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, pues es un costo que pues no viene en nuestro recibo de agua, es algo que pagamos extra y que además tiene un costo muy alto, ¿no? Me gustaría nada más mencionarles, por ejemplo, aquí en Tijuana, ¿cuánto cuesta el metro cúbico de agua? Obviamente depende de cuánto volumen consumes y todo eso, pero yo le calculo que 40 pesos el metro cúbico, quizás menos, como 40 pesos el metro cúbico, que equivale a 4 centavos el litro, ¿sí? 4 centavos el litro es lo que cuesta el agua en nuestros grifos. ¿Cuánto cuesta un garrafón de agua? 20 pesos, 25 y trae 20 litros, o sea, no cuesta un peso el litro. ¿Cuánto cuesta una botellita de agua Ciel? 15 pesos por litro, ¿sí? Entonces se dan cuenta cómo va así, ¿no? O sea, por eso es que precisamente el costo o lo que pagamos por el agua es muy poco. Y eso que Tijuana tiene una de las tarifas más altas de todo el país, igual que Ensenada, ¿sí? Pero entonces no lo valoramos, no la valoramos lo suficiente. En tema agrícola, calidad de agua, al menos en mi experiencia en la zona costa, de diferentes estudios o exámenes que tenemos en los diferentes pozos, no hemos tenido de alguna manera problemas con arsénico o alguna tipo de calidad de agua que no sea apta para la agricultura. Adicional a esto, me atrevo a decir que el 90% de las empresas están sometidas a estándares internacionales porque son a nivel exportación y mensualmente te obligan a estar haciendo exámenes a tus pozos. Entonces, sí estamos nosotros en el sector productivo bajo una dinámica de lupa referente a la calidad de agua, ¿no? ¿Yo puedo contestar tantito? A mí me parece muy importante el comentario, o sea, que no nada más se quedara como que lo estás compartiendo. Esto es la transparencia. Una vez más, la gobernanza va acompañada de la transparencia. Lo vivimos aquí en Tijuana, tenemos un problema binacional debido a las descargas de aguas residuales. Entonces, sí es importante que se pueda compartir estos datos, que se pueda crear alguna campaña de salud, porque si no nos quedamos en híjole, ya tenemos 10 años con este problema y entonces ahora sí hay que tomar medidas en el asunto, como nos está pasando con esta descarga en el río Tijuana, ¿no? Entonces, nada más que si ustedes, no sé si vienes de algún ente de gobierno, pero que sí se pueda socializar esto para que no sea un problema en un futuro, debido a que no hay una transparencia en los datos. Pues, Donatiu Magaña, también de Guadalupe Valle.
Primero, nomás compartir algo de información sobre los datos que hablaban. Primero, el tema es el agua y estar consciente que todos nosotros descargamos el baño, descargamos la taza y de entrada ahí ya somos parte de mucho del problema de la contaminación con excremento y orina, ¿no? Hablan de datos, hablamos también de ponerle nombre a las cosas. Joseph Jenkins en su libro de Human Handbook, que es el composteo de las heces humanas, habla de que anualmente aproximadamente una persona genera 40 kilogramos de heces humanas. Eso versus, ahorita hablan de los datos del agua, simplemente un baño amigable con el medio ambiente descarga 6 litros por cada descarga, ¿no? Los viejos baños de las abuelitas de 20 litros, ¿no? Entonces le estamos poniendo y se lo multiplicamos las descargas por día versus 40 kilogramos por año, la cantidad de agua que mandamos, ¿no? Y de ahí todo lo demás que tiene que ver si las plantas tratadoras lo tratan o no, ¿no? Bueno, eso es más una referencia, ¿no? Compartir algo, esa reflexión. Hay iniciativas en México de baños de composteo de heces humanas. Hay una muy fuerte que es de James Solid, que se llama USC, y está haciendo a nivel magno el uso de baño compostero. Y bueno, ya después compartiré la información sobre eso. Preguntarles aquí sobre gobernanza. ¿Qué opinan de los techos vivos? ¿Qué opinan de la infiltración de agua? Hablemos, Nuevo México tiene reglamento por normatividad que ya el agua de lluvia ya se infiltre a áreas verdes. Y bueno, lo digo porque también buscamos soluciones, ¿no? ¿Y qué opinan? ¿Cómo ven a México? ¿Llegaremos alguna vez a ese tipo de iniciativas? Bueno, gracias. Y antes de llegar ahí nos van a quedar 3 minutos, pero ya me había comprometido. Vamos a, que nos quedamos con esa, estacionamos esa pregunta, ahorita me la responden sus comentarios. Muy bien, gracias. Igual gracias a los panelistas. Sí, complementando a lo que se ha dicho con la gobernanza, el detalle crucial de la gobernanza para que funcione o para que la teoría se vea un poco reflejada es que todas las partes involucradas tienen que hacer su respectivo acuerdo, lo que sus funciones le permitan, ¿no? Y al menos aquí en la región, o particularmente en México, sin meternos tanto en lo binacional, el problema viene en la voluntad política que se comentó en cierto momento, ¿no? Es bastante importante que desde la parte federal, que el problema del agua para que suba a la agenda prioritaria y ya se vea esa voluntad, pues tiene que ser capitalizable a nivel electoral o qué sé yo, ¿no? Pero lastimosamente pues la agenda tiene otras prioridades. Yo pienso que eventualmente cuando se logre destinar el presupuesto necesario, que ya vimos que la problemática cuesta y cuesta bastante, pero al momento de poderlo aplicar, pues se puede empezar a vislumbrar ciertas soluciones. Para eso tenemos que hacer el empuje desde esos foros que se han hecho, desde las trincheras académica, ciencia, sociedad civil, gobierno del Estado, para que así sea, ¿no? Y la pregunta respecto a eso, la multidisciplina creo yo que es crucial y la transversalidad entre los órdenes de gobierno y estos foros, ¿no? Pero yo siempre he notado que un actor que debería estar involucrado en estos paneles y en esos foros debería ser el sector educativo, para que en el sector, desde el sector educativo, más allá de media superior y superior, desde niveles básicos, se pudieran implementar asignaturas, tal vez en cultura del agua o historia económica del agua de México, o más regionalizado, escasez del agua en el Valle Mexicali, materias dependiendo, eso ya suena como algo más de preparatorio de universidad, pero tal vez a niveles básicos, pues los programas de cultura del agua de que se han hablado que fueron pues cancelados o pospuestos, pero siempre fueron más comerciales de televisión o paneles en escuelas más que asignaturas como tal, ¿no? La pregunta va si se tienen diálogos con el sector educativo, si hay avances en esta parte o cuál es su perspectiva sobre eso, ¿no? Gracias y muy buenas tardes a todos. Quiero iniciar por ofrecer una disculpa por no haber podido estar allá arriba. Simplemente la alergia que traigo no me permitió estar. Entonces, un reconocimiento a todos los panelistas porque como dijo el maestro de ceremonias, no es fácil estar allá arriba. Y me parece que han atacado un tema muy
muy complejo de una manera muy, muy atinada. Un reconocimiento especial a Gaby Caloca, que está allá sentada y que supo hace 3 minutos antes de que empezara el panel, así que con todo el hándicap. Gracias. Ténganme paciencia. Quiero decir que mucho de lo que se tocó en el panel anterior hubiera tenido mucha relevancia el tema de la gobernanza, porque se hablaron de muchos problemas que al final del día están inmersos en este problema de la gobernanza, y lo dijo muy claramente Eric cuando inició el panel. Si vamos a hablar de gobernanza, el solo concepto nos llevaría todo el día, dijo, ¿no? Y es cierto. Y aquí la gobernanza, creo yo que hace falta nada más hablar de 3 cosas que me parecen a mí fundamentales, porque la presencia de la sociedad civil es lo que le va a dar a la gobernanza una estabilidad. Fíjense nada más de 3 cuestiones que se han manejado. Primero, el distrito de Río 014 y el conflicto que traen en materia de agua, ¿no? Ese conflicto ahorita se está agudizando, pero casi toda crisis nace y crece lentamente y azota de repente. Esto no se gestó antier, esto se gestó hace 20 años. Hace 20 años que el distrito de riego empieza a ceder agua para las ciudades. Y lo que necesitamos, más allá de la conciencia y lo que se ha dicho que los ciudadanos debemos de tener en materia de agua, necesitamos presencia. Necesitamos empezar a exigir que realmente exista una autoridad que ejerza gobernanza. No es posible que se esté jaloneando el distrito de riego, los agricultores, con el gobierno sobre lo que está en la mesa y que me toca a mí, me toca a mí. No es así. Cuando se tiene comida para todos, le toca una pieza a cada quien. Cuando ya no se tiene comida para todos, no es posible que uno diga, esto es mío, ¿eh? Se necesita empezar a dividir. Y tiene que ser un liderazgo de la autoridad, y eso se llama gobernanza, y eso es lo que no está presente todavía en nuestro manejo hídrico. 2, el maniadero, que se solía regar con agua, y que de repente el proyecto que era muy exitoso ya no lo es. ¿Por qué? Y la respuesta es porque el organismo operador no está ejerciendo la gobernanza, no está ejerciendo el liderazgo de una gobernanza. Hay una responsabilidad pública sobre profesionalizar realmente a los organismos operadores. Ustedes saben lo que dice la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, la ANEAS. El promedio de experiencia de un director de un organismo operador en el país es 1 año y medio. 1 año y medio. No puede ser que sea eso valorado como si fuese un estándar, un parámetro adecuado cuando estamos hablando de un tema tan complejo y tan necesario como el agua. Tercero, el derrame de aguas negras de Tijuana hacia Estados Unidos. La gobernanza de nuevo. ¿Qué está pasando? Que el organismo operador tiene valores diferentes a los que tiene el organismo internacional de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Acuérdense de un principio, el principio de subsidiariedad. Y esto, la Comisión Internacional de Límites y Aguas en el 2015 lo concretó en el Acta 320. Que hubiese una forma de que los locales hicieran su trabajo local de manera transfronteriza. Los gobiernos federales tienen muy buena intención, pero tienen muchos temas y son demasiado grandes como para meterse a tapar baches o tapar fugas en una localidad. Eso le toca a los locales. Y la gobernanza tiene que exigirle desde lo nacional a los locales a ponerse las pilas. Dicho rápido, ponerse las pilas y dejar de tener 13 directores de la Comisión Estatal de Servicios Públicos o 11 directores en 13 años. ¿Cómo esperamos? O sea, yo no me pregunto por qué estamos tan mal, yo me pregunto por cómo estamos tan bien. Con esa cultura de gobernanza. Entonces, cierro diciendo felicidades a todos porque es un tema muy complejo. Me parece que mucho de lo que se dijo en el panel anterior se resume en gobernanza, y ahí es en donde yo diría a la sociedad civil tenemos que dar un paso hacia enfrente y exigir
realmente que la autoridad ejerce esa gobernanza. Gracias por el espacio. Gracias y nuevamente, pues hay que concluir. Yo quiero responder la de techos verdes. No es que no estemos de acuerdo, hay muchas soluciones basadas en la naturaleza, pero considero que ahorita, por ejemplo, en el centro del país se están ahogando, ¿no? Todos los días vemos una noticia de, ay, cayó muchísima agua y no sabemos qué hacer. Y aquí no nos cae ni una gota de agua, ¿no? Entonces, más que considerar las soluciones basadas en la naturaleza, yo consideraría la eficacia del agua, del uso del agua. ¿Cómo vamos a lograr que cada gotita que nos pueda caer o cada gota que nos llegue o cada lo que sea que tengamos, cómo vamos a hacer el uso eficiente del agua? En Las Vegas lo hacen en el panel anterior decían, pues hagamos una campaña que decía Rosario, en Brasil fue muy exitosa, en Las Vegas tienen como vigilancia del uso del agua, ¿no? No puedes estar regando tu patio nada más porque se te atravesó una basurita, que aquí lo vemos todo el tiempo, ¿no? Porque no quieres barrer. Allá te multan, allá tienes para riego en tu casa, tienes unos días asignados, tienes que tener plantas nativas, entonces más bien el cambio tiene que venir desde nosotros con ayuda de los tomadores de decisiones, una vez más viendo cómo trabajamos en base a la ciencia para entonces lograr un uso eficiente del agua en la región en donde nos toca, ¿no? Con lo que tenemos. ¿Algún otro comentario? Yo quiero comentar respecto al tema de que se comentaba del volumen que utilizamos por el tema de aguas residuales, ¿no? Y hemos estado hablando mucho del tema de mejor aprovechamiento del agua, del tema de salar, de un tema de gobernanza, que viene de la mano en el tema beneficio-costo y poco he escuchado yo el de darle ese tratamiento terciario al agua, ¿no? Estamos hablando de que un costo del metro cúbico de salar pudiera andar a lo mejor a nivel internacional desde los 60 centavos de dólar hasta los $2, pudiéramos hablar 2.25. Cuando hablamos con un tema de tratar aguas con un tratamiento terciario y volverlas a poner disponible con un costo desde 30 hasta 80 centavos, entonces en el caso, vuelvo rápidamente al caso de Maniadero, en donde tiene capacidad de poder recibir 600, 800 litros por segundo, que si realmente el organismo operador hiciera su trabajo en darle el tratamiento primario y viniera esa inversión, pues sería mucho más barato que ir al mar. Muchas gracias. Una última. Sí, ciertamente. Bueno, nada más como última reflexión. Hablamos mucho, ¿no? De, por ejemplo, la falta de dinero para operar a los sistemas, pero al final de cuentas, aunque tuviéramos el dinero no es nada más la solución. Y les pongo como ejemplo las Olimpiadas de París, en donde se trató de limpiar el río Sena o Siena para los eventos estos de natación y de triatlón, ¿no? Bueno, Francia es una de las 5 economías más poderosas del mundo. Tiene además las 2 compañías más grandes del agua, Suez y ¿cuál la otra? Bueno, se me olvidó ahorita, pero tiene a las 2. O sea, tienen el dinero, tienen la capacidad técnica, ¿sí? Y sin embargo, se pasaron años y años tratando de limpiar el río y no lo podían hacer, ¿sí? Aunque conectaron nuevas tuberías, aunque hicieron nuevos drenajes, aunque ampliaron las plantas de tratamiento, hubieron cosas que no lo lograron hacer, ¿sí? Hubieron de pronto escurrimientos que llegaron y que causaron que no se pudiera celebrar alguno de los eventos. Eventualmente sí, y ahorita ya hay una playa inclusive creo que rescatada ahí en el río en donde se pueden ir los turistas a nadar. Pero bueno, el mensaje es, teniendo todo eso, ¿sí? Batallaron. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿No? País en vías de desarrollo, ¿sí? Con mucho menos recursos técnicos y económicos. Yo creo que sí se pueden hacer muchas cosas. Yo creo, como les digo, que no todo es nada más dinero. Se necesita innovar, se necesita inteligencia, se necesita negociar, se necesita la gobernanza, precisamente, de la que hemos estado hablando en este taller.
Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas. Perdón. Adelante, perdón. Quise comentar al final para ver todas las opciones. Igual, a modo de reflexión, hablamos mucho de que pues están faltando pues la voluntad política, las leyes necesarias, incluso los recursos gubernamentales. Se nos olvida que al final las leyes y todo eso, los presupuestos y todo eso, lo aprueban nuestros gobernantes, ¿no? Y el capital político, pues somos nosotros, cada uno de nosotros. Tenemos nuestro representante a nivel distrital, tenemos representación. También nos está haciendo falta entonces a nosotros exigirlo y pues no basta y es difícil exigirlo a nivel federal, pero a nivel local ahí tenemos a nuestros representantes, ¿no? Si empezamos también a voltear esa cultura de, pues yo elijo al representante que me hace caso y que voltea a ver mis temas de interés. Entonces yo creo que también podría haber un cambio en ese aspecto, ¿no? Digo, lo dejo así como reflexión porque pues decimos es que yo no tengo injerencia en eso, pero la realidad es que nosotros somos los que tenemos toda la injerencia, ¿no? Y nos está faltando hacer uso de esa parte, ¿no? Nada más ahí como comentario. Muchas gracias. Pues muchas gracias a nuestros panelistas, Gaby, Alberto, Juan, Leopoldo. Un aplauso, por favor, por su presentación y